los aspectos más relevantes cuando uno trabaja en una empresa o incluso en la vida real es el manejo de los datos. Y nos hemos podido dar cuenta de que el manejo de los datos no es solamente números enteros, números reales, sino que gran parte de esos datos que vamos manejando diariamente están compuestos por string. Es por eso que en esta cápsula vamos a ver aquellos elementos esenciales y prácticos sobre comprender cómo se manejan los strings, cómo se componen y cuál es su utilidad. Hasta ahora hemos hecho manejo de lo que son los datos de tipo primitivo, pero vamos a ver un tipo de dato que es el string, que también lo hemos manejado, pero no hemos explicado hasta ahora de lo que trata realmente. String no es un tipo de dato primitivo, sino que es una, como dice ahí, una clase. Por ende, los tipos de las variables de tipo string en cualquier instante pueden contener, por ejemplo, un string o el valor null. Eso quiere decir de que es un string válido, por ejemplo, la palabra hola, el valor 1, 2, 3, pero siempre respetando y acordándose de que tenemos las comillas dobles para que represente un string, o un valor que literalmente es null, sin comillas dobles, ni nada por el estilo, simplemente es null, significa que no tiene ninguna referencia asociada, o sea, no hay ningún string asociado. Cuando se instancia un arreglo de string, por ejemplo, sus posiciones se inicializan automáticamente en null. Por ejemplo, si tuviésemos, en realidad, cuando declaramos un string, no tiene valor, automáticamente es null. Y cuando le asignamos valor, en realidad lo que se hace es que se crea un objeto, donde ese objeto adentro va a tener un string. O va a tener la cadena de caracteres. Por lo general esa cadena de caracteres es representada a través de un arreglo, pero de que para efectos de este curso no vamos a entrar a hablar sobre la construcción o la estructura dentro de la misma clase, sino que vamos a llegar a que simplemente es un objeto que adentro tiene guardado nuestro string. Cuando se crea entonces el arreglo de tipo string, lo que va a hacer es que cada una de las posiciones, al igual como se hacía con datos de tipo primitivo, es como una variable. Por ende, acá mismo, entonces si la regla para los strings es que parte en null, cada una de las posiciones va a estar referenciando a un valor null. Por ende, nosotros podemos preguntar si es igual a null, significa que no hay un string guardado, y si es distinto de null, significa que sí hay un string guardado. Y como vemos en la última parte, el valor null puede ser asignado a cualquier variable de tipo string, ya sea a una posición de un arreglo que se comporta como una variable o a una variable misma, como lo acabamos de ver acá en el ejemplo. Entonces, acá vemos la comparación que recién hablábamos. Por ejemplo, se define un string llamado x, donde acá entre medio sucede algo, o sea, se produce una interacción con el usuario y le asigna o no le asigna un valor, da lo mismo, le puede asignar un valor. Entonces, si x es igual a null, entonces no contiene un string. Y si es distinto de null, o sea, si cae dentro del else, sí contiene un string. Recordar de que acá, en el caso de que queramos que sea distinto, basta colocar o reemplazar el igual igual por un signo de exclamación y un igual. Cuando queremos comparar string, podemos usar el método denominado equals. Entonces, con eso vamos a saber si el texto son iguales. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que hay que recordar de que Java diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ende, el equals va a incluir las mayúsculas y las minúsculas. En este caso, x y va a preguntar si x es igual a el texto que está acá, que puede ser incluso otra variable. Por ejemplo, podemos tener un string i y acá adentro podría ir el i en vez de ese texto de forma literal. Si son iguales va a entrar, si no va a entrar al else por defecto. En este caso vamos a ver lo que decíamos recién, que teníamos un x y un y, donde acá en este bloque de acá alguien le da valores a x e y. Entonces si x.equals, o sea, le aplicamos el método de igualdad a x, estamos preguntando si y es igual a x, entonces van a ser iguales, si no es distinto. Considerando lo que hablábamos recientemente, de que esa igualdad tiene que coincidir en mayúsculas, minúsculas, tildes, ñ, espacios, etc.
Cuando queremos determinar que son distintos, entonces lo único que vamos a hacer es que le vamos a agregar una negación por delante. Debido a que esta instrucción que tenemos acá dentro de mi igualdad, o sea, de mi comparación, está invocando el método equals desde el string x, me va a dar un true, o sea, me va a dar un verdadero en el caso que sean iguales. Por ende, si ese verdadero lo negamos, va a ser un falso. Entonces, cuando sean distintos y esta evaluación de esta condición de acá sea un falso, el falso al negarlo va a ser verdadero y va a entrar y va a decir, va a ser la acción que tenga que hacer, que en este caso va a decir que son distintos. En general, la negación se puede ocupar así para cualquier caso que queramos negar alguna expresión. Cuando queremos no considerar, por ejemplo, acá tenemos un string con una M minúscula y una M mayúscula, pero el equals veíamos que hacía la diferencia entre los strings cuando tenían mayúsculas y minúsculas distintas. Podemos usar el equals ignore case, que es exactamente igual que el anterior, pero con la siguiente diferencia. Por ejemplo, si ocupáramos x equals y, diría que son distintos, debido a que tenemos esa diferencia que ya habíamos mencionado recién. En el caso de el equals y el ignore case, no va a decir que son iguales, debido a que no va a considerar la diferencia que existe entre las mayúsculas y las minúsculas. Para efectos de este curso, da lo mismo si se ocupa equals o equals ignore case, debido a que no es el objetivo de la asignatura estar diferenciando ese tipo de cosas en la interfaz o en el manejo de datos con el usuario. Una consideración muy importante es la siguiente. Para aplicar cualquiera de los métodos anteriores sobre una variable es necesario que ésta no sea null. Eso quiere decir que si anteriormente decíamos que acá podía recibir valores, es importante que reciba valor el x o el y. Porque cuando decíamos que declarábamos el string, ¿se acuerda? Y que este quedaba en null, por ejemplo, el x, a esa altura, bajo esta condición, yo no podría decir x.equals, porque estaría diciendo null.equals, o sea, saca un método de un null, pero el null es igual al vacío, no existe. Entonces es como vacío, que no existe, utiliza un método, una funcionalidad, no puede, no funciona, se cae, produce un error, de hecho produce una excepción, null pointer exception. Eso es gravísimo, muy grave. Entonces, una de las cosas que uno cuando desarrolla se tiene que preocupar es que no caigamos en un null al momento de aplicar un método. Entonces, acá, por ejemplo, decimos directamente x.equals. Entonces, ¿sobre qué estamos aplicando el método? El método equals lo estamos aplicando sobre x. Por ende, x no podría o no debería ser null. Pero ¿qué pasa si la aplicación es interactiva? Nosotros no sabemos si ese X realmente va a tener un dato. Entonces, lo que hacemos es, antes de eso, validar que no sea null. Y como ya sabemos que no es null, le podemos aplicar el método equals. ¿Ok? Eso es muy importante y muy relevante. Está marcado con mayúscula, por ende, debe practicarlo y no se le debe pasar dentro de las cosas importantes que tiene que hacer. Acá más abajo aparece de que esas dos líneas por separado las puede fusionar y las puede dejar primero validando que el x sea distinto que null y luego aplicando el equals. No pueden ser al revés. ¿Ok? Algunos métodos que vamos a encontrar y que nos sirven a nosotros, tenemos primero el método substring. Este método entrega una porción de un string delimitada por subíndices de posición de sus caracteres. Por ejemplo, yo quiero saber del string nombre, nuevamente, ojo, acá estamos asumiendo que ya tiene un valor, pero yo no podría aplicar el método substring sobre nombre si nombre fuese null. O sea, aquí estamos asumiendo que ya no es null. Entonces, como dice acá, el primer carácter ocupa la posición 0, porque en realidad es como un arreglo, entonces simplemente que nosotros no lo manejamos. Entonces, obtengamos el substring entre 2 y 5. 0, 1, 2, ahí está, ahí inicio, 2, 3, 4, 5, ahí termina, incluidos. Entonces, la respuesta va a ser gato. Debe ser con minúscula, ¿ok? La respuesta va a ser gato. De hecho, lo estamos mostrando por pantalla y saldría por pantalla gato de ese substring.
El método trim también es importante de que el método trim se aplica sobre un objeto, en este caso un string, que no tiene que ser null. Y en este caso nos da el string, pero con el espacio inicial y final eliminado. Por ejemplo, acá tenemos espacio, odio el espacio que me rodea, espacio. Entonces, si lo mostramos por pantalla, va a mostrar acá tenemos, ojo, tenemos unos paréntesis que están escritos de forma literal, de hecho están con doble comillas. Entonces, aquí va a decir, paréntesis, un espacio, odio el espacio que me rodea, espacio, y lo cierra. Pero si le aplicamos un trim a solución y luego solución lo mostramos por pantalla y hacemos el mismo print line, nos va a pasar de que va a mostrar sin esos espacios porque eliminó espacios iniciales, espacios finales. Alguien puede preguntar, pero ¿qué utilidad tiene un método como este? De hecho, hay personas que cuando parten escribiendo apretan de forma automática, sin darse cuenta, la barra espaciadora. Eso viene mucho de la época de las máquinas de escribir. Entonces, ¿qué suele suceder? Que hay personas que sin querer muchas veces sus contraseñas, por ejemplo, sin querer, apretan un espacio sin darse cuenta y, por ejemplo, si su contraseña es arbolito 1234, ellos ponen espacio arbolito 1234 y cuando intentan ingresar nuevamente dicen, pero si mi contraseña era arbolito 1234. Y mentira, esto es exacto, por ende su contraseña era espacio arbolito 1234. Por ende ahí es importante de que se elimine ese espacio por delante y también lo que queden por detrás. Recordando que, que los espacios también tienen un valor en la tabla ASCII. Ya habíamos hablado en otro video de la tabla ASCII, se había mencionado. El replace all lo que hace es reemplazar un texto, por ejemplo, la casa del casado, y le dice que reemplace todos los as. Nuevamente, ese string dato no puede ser null, así que sería correspondiente si lo quiere aplicar el replace all, que valide que no sea null, y todos los as por all. Entonces, cuando lo muestre por pantalla, le va a quedar la cola del colado, porque todos los as, o sea, ese y ese de ahí, le va a quedar reemplazado por un OL. Y el método split lo que hace básicamente es que contiene como el string original, entonces lo que hace es dividirlo. Por ejemplo, familia tiene Juan, Ana y Camila con punto y coma, algo muy típico que podemos encontrar en los archivos de formato CSV, que generalmente se abren con Excel, pero son texto plano, y que vienen separados o por comas o por punto y comas. Entonces, si lo gestionamos con Java, podríamos usar el método split para decir que entregue los valores que tenía ese string, pero los separe a través del punto y coma. Entonces nos va a quedar un arreglo de 3 posiciones, donde la 0 tiene Juan, la 1 tiene Ana, la 2 tiene Camila. De hecho, si mostramos acá personas, antes de eso, y esa división sobre familia que le aplica el split, lo guarda en un resultado que va a estar acá, y que automáticamente se convierte en un arreglo, por si acaso. Porque acá, si se dan cuenta, no tiene declarado con corchete, o sea, no está dicho que es un arreglo, pero automáticamente se va a transformar en un arreglo. Y la posición 0 va a mostrar Juan, y la posición 2, que es la última, va a mostrar Camila. Importante, sobre personas yo también podría aplicar personas.length para saber cuál fue el tamaño máximo con el cual quedó, porque adquiere las mismas propiedades que cualquier otro arreglo. Algunas sentencias de escape tenemos si yo coloco todo esto dentro de un print line o un print simplemente, aquí voy a saltar de línea, ahí voy a aplicar tabulación, así hago las comillas simples, comillas dobles o un backslash. Entonces, de esa forma podemos aplicar eso para mostrar ese resultado por pantalla dentro de un print. En el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer entonces, primero ya sabemos que tenemos ahí un lector, miren. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tenemos otro string, y ese string va a llamar X. Nosotros podemos hacer igualdades para copiar o para tener el mismo referencia hacia el mismo string. Por ejemplo, si nosotros decimos al usuario ingrese un número o un valor, un nombre, y queremos comparar estos nombres, podríamos decir, por ejemplo, si
hay que hacer la lectura, perdón. Lo vamos a crear arriba los dos juntos. Y decimos nombre igual a lector.readline. Recordad que no hay que hacer ninguna transformación. Entonces después, si se llaman iguales, podríamos decir si x.equals, y vamos a aplicarle el nombre. Si esto se cumple, entonces le vamos a decir se llaman iguales. Si no, vamos a decirle perdón. Se llaman distinto. Aquí ya me está avisando el error, por si acaso, el problema que tengo. Pero yo quiero que lo echemos a correr y veamos. Le vamos a decir que sí, de todas formas. Y ya me tira un error al principio. ¿Por qué? Porque el problema que tiene es grave, mire. Está diciéndome, de hecho acá me da luces, me dice que la variable x no ha sido inicializada. Entonces aquí puede decir, mira, solucionémoslo rápidamente y le damos el valor null. Y ya está inicializada. Desapareció el error, mire. De hecho, ahora me está dando un null pointer exception, pero, o sea, un null pointer, pero eso es otra cosa, mire. Juan será igual, se me acaba de caer. Y de hecho me salió lo que le decía recién, el null pointer exception. Es una excepción gravísima, ¿ok? En una evaluación, por ejemplo, un null pointer exception sería símil a no obtener puntaje asociado a la pregunta correspondiente. Es muy grave este tipo de excepciones debido a que denota, una falta de conocimiento y de aprendizaje efectivo sobre el comportamiento de lo que son las referencias. Entonces, más allá de, y generalmente le suele suceder, más allá de la persona que resuelve el ejercicio, le suele suceder a la persona que suele memorizar la forma de realizar los ejercicios y no comprender realmente lo que significa cada uno de ellos. Dijimos x.equals, pero el x es null. Entonces, de hecho, yo lo que puedo hacer antes es preguntar si x es igual a null. Vamos a decirle x es null por pantalla. Entonces, echamos a correr de nuevo. Juan nos dice que x es null, entonces se va a caer. Entonces alguien podría decir, ok, arreglémoslo. ¿Cuál era la validación que había que hacer? Había que decir que x era distinto que null, con un AND. Entonces, x distinto de null. Y ojo, que la forma de arreglarlo, yo generalmente digo de forma burlesca, pero no es así, es la del flojo. Porque como no quise devolverme a modificar código, porque generalmente lo que hay acá es más largo, ahora es muy simple el ejemplo que estamos dando, luego después, mire lo que va a suceder. Juan, y se vuelve a caer. Nuevamente el null pointer exception. ¿Por qué? Porque Java es un lenguaje perezoso. Eso quiere decir que evalúa de izquierda a derecha. Por ende, primero va a encontrar que le estoy tratando de aplicar un equals a un null, o sea, primero se va a caer, y luego va a ir a tratar de hacer esto. Pero como ya se cayó, este de acá no lo va a tomar en cuenta. Mire lo que sucede si yo lo hiciese al revés. Por ende, por eso es importante también el orden en que se escriben las instrucciones. Por ejemplo, Juan, y me va a decir que son distintos y ya no se cayó. Porque jamás entró este if, por ende entra por defecto al else. Si yo acá le escribo a x de forma literal, Juan, también ahora me va a decir que son iguales. Por ejemplo, Juan. Y dice que se llaman exactamente iguales. Lo que vamos a hacer ahora para finalizar, vamos a hacer algo un poquito más entretenido. Vamos a decir que tenemos, por ejemplo, un arreglo de string, o sea, en cada posición, por ejemplo, hay nombres, y a eso le vamos a hacer, ojo que le podemos pedir al usuario que ingrese el tamaño, pero ese no es el objetivo de nuestro ejercicio de ahora. Entonces, por ejemplo, imaginemos que acá, entre esos comentarios, pasaron muchas cosas ahí. Por ejemplo, alguien hizo un llenado, una modificación, una eliminación, etc. Entonces, si yo quisiese mostrar este arreglo por pantalla, y no estoy ocupando ni libre ni nada por el estilo,
debería ser el mismo for de siempre. Índice igual 0, índice menor que nombres, nombres.len, índice más, y luego de eso lo que deberíamos hacer es decir que tenemos que mostrar por pantalla los nombres, pero ojo con lo que va a pasar, mire. El ejercicio tiene que ser abstracto y tiene que funcionar en cualquiera de los casos. Entonces acá deberíamos poner antes una validación preguntando que nombres sui sea distinto de null. Si nombre sui es distinto de null lo muestro, si no estoy mostrando un valor que no existe. Entonces nombre sui. ¿Ok? Entonces de esa forma vamos a ir a índice. Vamos a ir a mostrar cada uno de los valores que corresponden. ¿Ok? Entonces aquí ya no tendría, si lo cambio en loop, claro. Entonces ahí no tendríamos ningún problema. El ejercicio entonces de usted es hacer el llenado, modificar, eliminar valores. Puede incluso hacerlo con un pelibre para que sea compacto, o incluso compacto sin el uso de pelibre, porque acuérdense que tiene los dos casos y tiene que saber cada uno de ellos: compacto con pelibre, compacto sin pelibre, arreglos no compactos. Esos tres tipos tienen que ser manejados. De esta forma, en este video vimos aquellos elementos esenciales para el manejo de los strings. Es importante no solo llevarlos a la práctica, sino que entender y comprender cómo estos pueden ayudar cuando queramos solucionar problemas en la empresa.